En Él somos casa. El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte. Hermanos, ya habiendo estudiado la oración de Jesús del capítulo 17, el pasaje a continuación va a comenzar a describirnos lo que sería el arresto y la traición que vivió Jesús, dando inicio al gran drama de la redención. De aquí en adelante nos encontramos con todos esos pasajes que nos hablan del arresto, el juicio y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Todo su ministerio había terminado y terminó con una gran oración. Y ahora el Cordero de Dios se dispone a dar su vida por su pueblo. Juan de manera particular va a relatar en este pasaje que vamos a ver hoy la traición y el arresto de Jesús. Ahora, si usted toma los otros 4 evangelios, los otros 3 evangelios, usted va a darse cuenta que Juan, muy a propósito, al ser el último escritor de la Biblia, él no entra en los mismos detalles que ya hablaron los otros evangelios. Él, de manera muy intencional, nos va a mostrar, como lo vamos a ver en este pasaje, la valentía y la manera como Jesús enfrentó el arresto. Entonces, en este pasaje vamos a encontrar lo siguiente, mis hermanos. Primero, la traición de Judas y su séquito. Segundo, la actitud como Cristo recibe a este grupo de hombres que venían por él. Primeramente vamos a ver un poco su omnisciencia y también un acto misterioso donde el Señor muestra su poder. Después vamos a ver el deseo del Señor de proteger a sus discípulos y el acto peligroso que Pedro llegó a cometer. Y ahí después vamos a tener algunas lecciones del pasaje que vamos a estar considerando. Entonces miremos cómo fue la traición de Judas y cómo un séquito vino a arrestar al Señor Jesús. Entonces vamos a leer el pasaje ahí en el verso 18, capítulo 18, verso 1, donde dice: Y habiendo Jesús dicho estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Ese salió con sus discípulos, hermanos, probablemente no es una referencia al aposento alto, porque él ya había salido, ¿recuerdan? Que las últimas palabras y la oración de Jesús ya es fuera del aposento, sino da la idea de que Jesús salió de Jerusalén rumbo al torrente de Cedrón. Y esa palabra salió no nos habla de una fuga, sino como vamos a verlo en el pasaje, él salió específicamente para encontrarse con sus captores. Él sabía que Judas ya había hecho toda una trama para capturarlo. Y él muy a propósito, él va a ir a un lugar que Judas conocía, porque era un lugar que Jesús, cuando estaba en Jerusalén, por lo que nos dice el pasaje, acostumbraba a frecuentar. Ese lugar en los otros evangelios se nos dice que también era conocido como Getsemaní, que significa lugar donde se espichan las olivas, que era una especie de jardín entre la ciudad de Jerusalén y el monte de los olivos. Generalmente cuando Jesús estaba en Jerusalén era por motivo de fiestas, entonces Jerusalén estaba repleto de multitudes. Entonces algunos comentaristas entienden que Jesús acostumbraba a salir, a orar, a meditar y a descansar con sus discípulos en este lugar. Alguien decía, la historia de la humanidad comenzó en un jardín donde Adán pecó contra Dios. Y ahora el fin de esa primera humanidad o de ese primer hombre también va a suceder en un jardín, donde Cristo se ha de preparar, mis hermanos, como el cordero que habría de entregar su vida.
Ahora, es en este lugar donde los otros evangelistas nos relatan que Jesús trae a 2 de sus discípulos para que oren con él. Y él comienza a orar angustiosamente. Y en esa oración angustiosa, él le decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Juan, como lo decíamos, él omite esa información. Él entra directamente al momento en que Jesús es arrestado. Y dice ahí el verso 8: y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y armas. Entonces, hermanos, aquí vamos a ver que cuando Jesús llega a este lugar, Él está orando. Llega un momento que le dice a sus discípulos: ya vienen por mí. Eso lo relatan los otros evangelios. Y aparece el traidor, Judas, con un séquito. El séquito se nos dice que era compuesto por soldados romanos, soldados de los sacerdotes y los fariseos, que venían armados y preparados para arrestar a Jesús. Entonces, la Biblia, hermanos, culpa, señala a Judas de la traición y el arresto de Jesús. Judas es conocido en la historia sagrada y bíblica por cometer el mayor acto de traición que un hombre pudo haber cometido. Después de haber pasado 3 años siendo un supuesto discípulo, escuchando supuestamente la palabra de Jesús, viendo y siendo testigo de los milagros de Jesús, Judas se quita la máscara y en un acto de dureza de corazón y en un acto maldito toma la decisión de traicionar a Jesús. Judas ahora lidera el complot, la turba que va a venir contra el Señor. Ahora, miren lo interesante que dice el Evangelio de Lucas cuando él habla de Judas, citándolo con los otros, él dice: el que llegó a ser traidor. No era un traidor, pero en el proceso de caminar con Cristo, de escuchar a Cristo, de decepcionarse, él tenía una expectativa. Él pensaba que Jesús iba a ser un Mesías tipo David, conquistador, general, que los iba a librar del imperio romano, que les iba a dar una posición de gloria, autoridad, riquezas en este mundo. Pero la decepción de Judas con Cristo, la frustración de que las cosas no se dieran como él esperaba, abrió en Judas un hueco donde Satanás vino a llenar, vino a susurrar y por último lo convenció de semejante acto, un acto despreciable y un acto inexcusable. La palabra traición es tan grave porque generalmente se da por alguien que es cercano, íntimo, de confianza. Y ese era Judas. Judas, aquel que no veló su corazón, aquel que no oyó la palabra, que no abrió sus ojos para todas las maravillas que Cristo había hecho. Como decía alguien, lo que nos muestra que Judas tenía un corazón extremadamente endurecido, de pasar de los mayores privilegios. Hermanos, es que es tremendo decir que él había estado ahí con Jesús, orando muchas veces, escuchándolo muchas veces, administrando los recursos, y aún así Judas era un gran y un espectacular hipócrita. Lo que inicialmente, hermanos, ya es una exhortación para todos.
Alguien decía, no podemos tomar nuestro camino con Cristo y nuestra vida espiritual a la ligera. Un eslabón defectuoso en nuestro corazón, una desilusión que se vuelve amargura, puede desembocar en una traición. El amor al dinero, la ambición por cosas en este mundo nos pueden llevar no solo a menospreciar a Cristo, sino a ponernos en el bando de los que están contra Cristo. Así que yo quisiera hacer una exhortación a todos los que estamos aquí. Algunos podemos decir, hermanos, yo escuché la palabra desde niño, tuve una familia cristiana, conocí a la iglesia, he oído el evangelio, he visto, de alguna manera me he involucrado. Eso hacía Judas. Pero en el corazón de Judas no había sinceridad. No había una búsqueda verdadera. Había hipocresía, había una fachada. Pero él en realidad no era un discípulo de Jesús, era un discípulo del diablo. Él en realidad no iba hacia la salvación en Cristo, sino a la condenación de los impíos. Yo quisiera preguntarle, ¿qué camino usted está tomando? ¿Usted está siguiendo a Jesús, amando a Jesús, viviendo verdaderamente para Jesús o caminando el camino maldito de Judas? Vele, muchos se han perdido teniendo grandes privilegios, recibiendo grandes oportunidades, escuchando cosas maravillosas, pero a pesar de los privilegios, por la pecaminosidad de su corazón, le dieron lugar al diablo. Tremendo, ¿no, hermanos? Judas va a ser siempre recordado, hasta en el mundo secular, como el mayor traidor de este mundo. No sigamos el camino de Judas. No sigamos el camino de Judas. Ahora Judas no viene solo. Dice ahí el 3. Judas pues, y mire que dice, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Mire el séquito de Judas. Hermanos, cuando dice aquí una compañía de soldados, la palabra que Juan usa en el griego hacía referencia a una compañía de más o menos 600 a 1000 soldados. Algunos comentaristas dicen que de pronto no vino toda la compañía, pero por lo menos el grupo era de 200 o 300 soldados. ¿Qué sucedía? Los judíos, al celebrar las fiestas, amotinaban muchísima gente en la ciudad, y los romanos, teniendo temor de una protesta, de una sedición, acostumbraban a militarizar Jerusalén esos días. Entonces compañías de soldados romanos que estaban en Cesarea descendían a Jerusalén para guardar la seguridad de la ciudad. Los sacerdotes, hermanos, al pensar que Jesús y sus discípulos se van a resistir, ellos no solo mandan a los alguaciles de los sacerdotes y los fariseos, sino que ellos toman un séquito romano evitando un tumulto. Entonces tenemos a los romanos, pero también dice que vinieron los alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos. Una guardia más judía encargada de cuidar el templo y de la seguridad de los sacerdotes y de los principales fariseos. La guardia del Sanedrín. Ahora, hermanos, mire la compañía de Judas. Judas el traidor, con el séquito romano, o la compañía romana que representa el mundo gentil, y los sacerdotes o los alguaciles de los sacerdotes y los fariseos representando el mundo judío religioso. Hermanos, de alguna manera este pasaje, esta historia, este relato representa, abarca la actitud del mundo en general contra Cristo. Los romanos representan el mundo gentil impío, encabezado por Poncio Pilato en estos relatos,
que al final de cuentas Él se lavó las manos, que hagan con Jesús lo que los judíos quieran. No se interesó, no se involucró, cometiendo también un acto de responsabilidad contra Dios. Pero están los alguaciles representando a los judíos, a los fariseos, al mundo religioso que no recibió, que no aceptó, que no reconoció a Cristo. Pedro diría en uno de sus discursos ahí en Hechos 4, verso 27, así dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. Ese es el complot, hermano, entre Judas, los romanos, los sacerdotes, los judíos, que se reunieron todos contra Cristo. Y ya habíamos estudiado en el Evangelio de Juan por qué se amotinaron, por qué rechazaron, por qué se rebelaron contra nuestro Señor Jesucristo. Él mismo había dicho: el mundo a mí me aborrece. ¿Y cuál es la clave? ¿Por qué el mundo le aborreció? Dijo Jesús: porque yo testifico de Él que sus obras son malas. La constante exhortación, enseñanza y denuncia que hacía Jesús con su palabra de los hombres hizo que esos hombres, amando más las tinieblas, rechazaran a Cristo. Hermanos, esta imagen, piense usted en una compañía de soldados, una compañía de judíos religiosos encabezados por Judas el traidor, viniendo contra Cristo. Eso representa el odio, la hostilidad, la dureza con la que el mundo vivió, se manifestó contra Cristo. Y aquí obviamente cómo ese odio culminó en el arresto y la postrer crucifixión de el Señor. Entonces, hermanos, el mundo representado por los romanos, esos hombres gentiles, hombres paganos, sin Dios, entregados a la inmoralidad, a la idolatría, a la ambición terrenal. Y los judíos representando esa religión celosa, legalista, pero que no conoce a Dios, no conoce a Cristo, no conoce el Evangelio y rechazan al Hijo de Dios. Representan al mundo en su totalidad que no ama a Cristo, que no conoció a Cristo, que no recibió a Cristo y por ende le persiguió hasta arrestarle y juzgarle injustamente, como lo vamos a ver las próximas semanas. Aquí el odio contra Jesús llega a su mayor cumbre. Hermanos, y esto nos da una gran lección que la hemos venido estudiando y reestudiando en el Evangelio de Juan. Vivimos en un mundo que por naturaleza él odia la verdad de Jesús. Vivimos en un mundo que por naturaleza los hombres no quieren saber de Jesús y si les llegara a incomodar demasiado van a estar dispuestos a matarlo. El Señor sufrió el desprecio, el odio, el rechazo y como lo vamos a ver, la traición, el juicio injusto, la calumnia del mundo. Qué cosas, ¿no, hermanos? Y el Señor era perfecto, santo, solo había hablado lo bueno y hecho lo bueno. Ahora, esa actitud del mundo, también, hermanos, la podemos usar para hacer una gran advertencia para los que están aquí, especialmente aquellos que todavía no son creyentes verdaderos en Jesucristo. Más adelante el mismo Poncio Pilato, en unas horas, le va a decir a la multitud: ¿qué haremos con Jesús llamado el Cristo? Yo quisiera preguntarle a todos los que estamos acá esa misma pregunta: ¿qué haremos con Jesús llamado el Cristo? ¿O le vamos a amar, o le vamos a seguir, o le vamos a obedecer y le vamos a servir para siempre? ¿O vamos a caminar con esta turba maldita de hombres que se rebelaron, fueron incrédulos, se endurecieron y vivieron contra Cristo?
No existen dos caminos. O están los hombres que aman y siguen a Jesús, o están los hombres como Pilatos que se lavan las manos, o como los judíos que gritan: crucifícale. ¿En qué punto de tu vida estás? ¿Creyéndole, amándole, siguiéndole? ¿O como esta turba, aborreciéndole, endureciéndote contra él? ¿O como Judas? ¿En qué compañía estamos? ¿En la compañía de los santos o en la compañía de los impíos que conspiraron contra el Señor Jesucristo? Solo hay dos caminos, solo hay dos tipos de hombres: los que aman a Jesús o los que le aborrecen. ¿Cuál es usted? ¿Cuál es usted? Ahora, hermanos, después de ver un poco el complot de Judas con los fariseos y con los soldados romanos para venir a capturarle, vamos a ver la actitud de Jesús en este momento. Dice el verso 4: pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Algo que quiere resaltar Juan en todo su evangelio, de por sí todos los evangelistas, hermanos, era que el Señor tenía un conocimiento completo y pleno de las cosas que le habrían de venir. Su omnisciencia mostraba el completo control que él tenía de la situación. Él muestra la absoluta presencia que tenía nuestro Señor en relación a lo que él iba a vivir. Esta situación, este complot, esta traición de Judas no lo iba a sorprender. Como lo hemos visto, él ya lo había anunciado. Él ya sabía que iba a suceder. Él sabía quién era Judas. Él sabía lo que habían tramado los fariseos. Ahora dice que él, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo. Piense que es de noche y la turba viene, una gran multitud viene a arrestarlos. Jesús está con sus discípulos, muchos de ellos durmiendo. Jesús los levanta y les dice: ya vienen. Y antes de que ellos le encuentren, él se les adelanta y les dice: ¿a quién buscan? Hermanos, eso significa que no fue que ellos lo arrestaron, fue que él se entregó. No fue que él se escondió. Él fue voluntariamente a presentarse delante de sus captores. Él mismo los cuestionó. Él no les dijo: ¿qué hacen? ¿Para dónde van? Él sabía a dónde iban, qué iban a hacer, y les pregunta: ¿a quién buscáis? Y ellos le responden. Dice el verso 5. Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Lejos de esconderse, hermanos, lejos de evitar la situación, el Señor les dijo: yo soy. ¿Su odio es contra quién? ¿A quién quieren arrestar? ¿A quién quieren condenar? A Jesús. Ese soy yo. Dice el verso 6 que cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Este es uno de los pasajes, hermanos, difíciles de interpretar, porque es difícil pensar que al Señor decir: yo soy, una multitud de 200, 300 o 600 hombres que vienen contra él retrocedan y caigan. Algunos llegan a decir que había un poder divino en Cristo que acompañó sus palabras y su actitud, que los hombres cayeron. No pudieron resistir sus palabras. Esa misma influencia, porque cuando usted lee los relatos, en algún momento venían a apedrearle y él pasaba por el medio y no lo podían apedrear.
En algún momento venían a arrestarle, ¿se acuerdan los alguaciles? Y salen convencidos de que él es un hombre diferente. El mismo poder milagroso en la multiplicación de los panes, el mismo poder milagroso cuando él calmó el viento, el mismo poder milagroso cuando él caminó sobre el mar, se manifiesta en esta situación y de manera misteriosa todos sus enemigos tropezaron y cayeron. Hermanos, aquí vamos a ver un poco la firmeza de Jesús al ir a la cruz. Su valentía y su poder. Juan llega a decir en el comienzo de su evangelio, y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre. Cuando Juan recordaba estos hechos, él recuerda aquellos hechos como viendo la gloria del Hijo de Dios en estas situaciones. La dignidad, la calma, el poder y la firmeza de Cristo generó una gran controversia en aquella turba que venía contra él. Posiblemente los romanos no sabían quién era Jesús, seguramente habían escuchado lo que venían hablando los judíos, pero al escucharle, yo soy, dice ahí que cayeron postrados. Ahora, algo que también vamos a ver en este pasaje, que lo leí Alberto en la cena, hermanos, es que nadie le iba a quitar la vida a Cristo, hermanos, sino que Él la entregaba de sí mismo. Y eso es lo que decía el profeta Isaías cuando él decía, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿En qué sentido lo hablaba el profeta Isaías? Isaías estaba profetizando, hermanos, que cuando llegara el momento, el Hijo de Dios se entregaría voluntariamente y sin ofrecer resistencia a aquellos que lo iban a sacrificar como una oveja. Cristo, escúcheme bien esto, hermanos, Cristo fue voluntariamente a la muerte. Su pasión, que es toda su obra de redención por nosotros, fue un acto voluntario. Nadie le obligó, nadie le forzó. Él fue decididamente a la cruz. ¿A quién buscan? A Jesús. Yo soy. Es como si él estuviera diciendo, a la luz de todo el evangelio, yo soy el que debo morir. Yo soy el que debo entregarme. Yo soy el que debo ser sacrificado. El tiempo de mi partida ha llegado. El momento donde las profecías se han de cumplir ha venido. El día que Dios va a juzgar el pecado y me va a hacer maldito en un madero para salvación a los hombres ha venido. Aquí estoy. Dispuesto a morir, dispuesto a entregarme, dispuesto a sacrificarme. Fue para esto que nací, fue para esto que prediqué, fue para esto que vine al mundo. Cosa gloriosa, hermanos. El Hijo de Dios poniendo su mirada en su objetivo, que traería como resultado la gloria de Dios y la salvación del hombre. Como decía el autor Hebreos, decía citando al salmista, he aquí, oh Dios, oh vengo para hacer tu voluntad. La voluntad de Dios, hermanos, para Cristo era la cruz, era el sacrificio expiatorio, era la redención por medio de su sangre. Hermanos, y qué lindo los cánticos que cantábamos hoy. Porque los cánticos que cantábamos hoy nos recuerdan el gran amor de Cristo al entregarse por nosotros. Él se entregó a hombres malvados y sufrió sobre sí nuestros pecados. Esto implica una gloriosa verdad y unas realidades espirituales trascendentales que constantemente como cristianos debemos contemplar.
Contemplar a Cristo en su muerte, en su entrega, en su sacrificio. ¿Y por qué, hermanos, debemos contemplarlo? El apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, él dice: el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos. Mire cómo dice Pablo. Pablo dice que el motor de su vida, de su servicio, surgía de pensar en la muerte de Cristo. Y eso hacía que su corazón se constriñera. Eso hacía que él, al contemplar el amor de Cristo, él sentía una profunda devoción, una profunda gratitud, un profundo agradecimiento a Cristo por todo lo que hizo. Entonces, llegar a la escena de cómo Cristo va a ser entregado, cómo Cristo va a ser juzgado, cómo Cristo va a morir por nosotros, debe llevarnos a pensar espiritualmente de tal manera que en nuestro corazón haya admiración, reflexión, reverencia, devoción, gratitud. Y como él dice: y por todos murió, para que los que viven para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué significa eso, hermanos? Al contemplar a Cristo yendo voluntariamente a la cruz para morir por mí, para entregarse a tal sufrimiento para mi salvación, eso debería resultar que ahora que yo creo en Él, yo ya no viva para mí, sino para aquel que murió y resucitó. Cuando yo veo a Cristo con semejante valor, entregándose por mí, por amor, por mi salvación, por hacerme su hijo, por abrirme las puertas del cielo, por darme esperanza, por ofrecerme su Espíritu Santo. Al contemplar esto, yo decididamente debería ofrecerme de la misma manera a Él. Señor, así como tú te diste en la cruz, tú te negaste, tú te sacrificaste, así quiero vivir. Quiero vivir para tu gloria, para obedecerte, para servirte. Y miren, hermanos, que el motor de todo esto, como dice Pablo, es el amor. Bueno, no existe una mayor fuerza para motivar la vida cristiana que el amor. Cuando el cristiano ha visto a Cristo, ha visto su grandeza, su amor y su gracia por Él, cómo se entregó, cómo se sacrificó, el corazón del verdadero cristiano va a tener toda la motivación, toda la fuerza, toda la gracia para vivir para Cristo. Quiere decir que en un sentido la falta de compromiso con Cristo, la falta de obediencia a Cristo, la falta de devoción, en un sentido es falta de amor. Y muchas veces falta de amor porque no ha contemplado la grandeza y la gloria de la obra de la cruz. Pero Pablo dice: a mí me constriñe y yo ya no puedo vivir para mí. Hay una autora, Frances Ridley. Ella dice que una vez llegó a Alemania y entró a la casa de un pastor y vio una imagen, hermanos, de la crucifixión. Y dice que en la imagen, en el cuadro que ella estaba viendo de la crucifixión, encontró una inscripción abajo del cuadro que decía: yo hice esto por ti, ¿qué has hecho tú por mí? No, todo lo que vamos a ver, hermano, fue lo que Cristo hizo para salvarnos. Nuestra salvación es gratuita para nosotros, pero a Él le costó un gran precio. Pero era la pregunta que decía este cuadro y que nos enseña Pablo allá en Corintios: ¿qué hemos hecho nosotros por Él? ¿Estamos dispuestos a dar nuestra vida también por Él? ¿Estamos dispuestos a seguirle también a Él? ¿Estamos dispuestos a obedecerle de la manera que Él obedeció a su Padre? Hermanos, que Dios abra nuestros ojos
para que podamos ver el amor de Cristo y así nuestros corazones sean atrapados por Él y que no encuentren otro deseo más allá que servirle, amarle y obedecerle. Es triste escuchar, es falso escuchar, porque es una mentira de verdad. Decir una persona, yo amo a Dios, yo amo a Cristo, y no es capaz de orar, no es capaz de reunirse, no es capaz de servir, no es capaz de perdonar, no es capaz de sacrificarse, no es capaz de negarse. ¿Qué clase de amor es ese? Mentimos y nos engañamos a nosotros mismos cuando profesamos un amor que no tiene ningún tipo de fruto, hermanos. No tiene ningún tipo de expresiones. El amor de Cristo no fue de palabras, fue con entrega completa y voluntaria. Así que si usted tiene ese tipo de profesión de fe, que dice que ama a Dios, que dice que ama a Cristo, pero no le es ni suficiente para congregarse, no le es ni suficiente para perseverar, no le es ni suficiente para disponerse a negar por la causa de Cristo, usted tiene una falsa ilusión en su corazón. Y usted se está engañando a sí mismo o a sí misma. El amor verdadero es el amor que Cristo mismo nos dejó como ejemplo. Entonces tenemos la turba de Judas y su compañía que viene a Jesús. Y la actitud de Jesús, aquí estoy, para esto he venido. Y se entrega voluntariamente. Ahora lo tercero que vamos a ver es la preocupación de Jesús por los suyos y la imprudencia de Pedro. La imprudencia de Pedro. Dice ahí en el verso 8, respondiendo Jesús, les dijo, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Hermanos, también es muy interesante, es muy diciente ver que el Señor sabía lo que le esperaba horas después. Juicio, bofetadas, escupitajos, azotes, burla, una crucifixión injusta, cruel. Y Él en ese momento le está pensando eso en sus discípulos. Yo soy, dejadlos ir a ellos. Usted puede ver ese amor, esa preocupación que el Señor tiene por los suyos. Y Juan dice en el verso 9, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. El buen pastor, como él mismo había enseñado, él da su vida por las ovejas. Él está dispuesto a sacrificarse con tal de proteger a los suyos. Él también le dice a la turba, hermano, esta turba viene violentamente, viene con armas. Ellos piensan que puede haber una sedición, entonces ellos están dispuestos a usar la fuerza para capturar a este falso profeta sedicioso. Y Él se para adelante, yo soy, no le hagan nada a ellos. Él está interesado en protegerlos, cuidarlos. Él sabía, hermanos, que Él tenía un plan para ellos y no era el momento en que ellos debían morir. Él todavía tenía un propósito, ese propósito tenía que conservarse. Él pone la cara por ellos, Él cuida de ellos. Hermanos, lo que nos muestra otra descripción gloriosa de nuestro buen pastor. Nuestro buen pastor vela por su pueblo, cuida a su pueblo, ama a su pueblo, protege a su pueblo. Y ninguno de los que son verdaderamente su pueblo va a perecer. Como un hermano decía, recuerde esto porque estas son verdades que se necesitan recordar, sobre todo en los momentos difíciles. Cuando vienen las pruebas, pruebas de salud, pruebas peligrosas, situaciones adversas en la vida. Un hermano decía la siguiente frase, una frase que ha sido muy conocida. Mientras tenga Dios un propósito para nosotros, somos inmortales. Nada y nadie nos puede separar del amor de Dios en Cristo. Él va a hacer todo lo posible para protegernos, guardarnos, guiarnos, ayudarnos, porque Él es por excelencia el buen pastor.
Recuerde esa verdad. Considere esa verdad. Cristo, como decía el salmista, Cristo es de donde viene nuestro socorro. No dará nuestro pie al resbaladero, no se dormirá el que nos guarda. He aquí no se adormecerá el que guarda su pueblo. Jesús es nuestro guardador. Jesús es nuestra sombra a mano derecha. El sol no nos fatigará de día, ni la luna de noche. Jesús nos guardará de todo mal. Él guardará nuestra alma. Jesús guardará tu salida y tu entrada para siempre. Hermano, Él es nuestro protector. Aún en el momento de mayor angustia, Él estaba cuidando a los suyos. No piense de ninguna manera que Él se olvida de usted si usted es una oveja. No piense de ninguna manera que Él lo desprecia si usted es un discípulo. Él vino a morir por nosotros. ¿Cómo no nos ayudará y cómo no nos dará todas las cosas según su voluntad? Amén. Él cuida de nosotros, hermanos. Ahora, en este contexto, hermano, mire lo que va a hacer Pedro. Pedro va a hacer un acto de suprema, hermanos, imprudencia. Porque mire lo que dice Juan, ahí en el verso 10. Entonces Simón, mientras el Señor decía, yo soy, déjenlos a ellos, Pedro saca la espada, hermanos. Mire ese contraste. Pedro, que tenía una espada, la desenvainó. Y no solo como amenazas, dice, e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Hermanos, no hay que ser muy minucioso al estudiar que si le cortó la oreja, no le tiró. ¿A dónde le apuntó? Hermanos, Pedro hace un acto impulsivo, envalentonado, pero era un acto innecesario. ¿Por qué? Porque la acción de Pedro, temeraria, hubiera podido generar la reacción de los soldados. Lo que hubiera podido causar la muerte de los discípulos y del mismo Señor en ese momento. Entonces, como decía Warren Wiersbe, hablando de Pedro, dice, Pedro cometió toda equivocación posible. Luchó con el enemigo errado, usó el arma equivocada, con el motivo equivocado y consiguió el resultado equivocado. Hermanos, Pedro, en un acto de valentía en la carne, se entregó a una acción de celo pero sin conocimiento, una acción de celo carnal. Hermanos, el celo, como lo hemos estudiado en otras ocasiones, el celo es bueno con ciencia. El celo es bueno cuando va de acuerdo a la palabra de Cristo, al Espíritu de Cristo y al propósito de Cristo. Pero aquí Pedro, aunque pareciera muy apasionado con su maestro al tomar la espada, él lo estaba haciendo en la carne. ¿Por qué, hermanos? Porque ya Jesús le había enseñado a ellos aún horas antes que él tenía que morir, que él tenía que ser entregado, que él tenía que ir a la cruz. Él les había enseñado que le era necesario ser entregado. Él les había enseñado que los pacificadores eran bienaventurados. Él les había enseñado que las armas del reino de los cielos eran la justicia, la bondad y la misericordia, no una espada. Entonces el espíritu y el carácter de Pedro no solo complica la situación, sino que va totalmente en contra de los propósitos de Dios. Hermanos, lo que también nos deja una gran lección a nosotros. Escúcheme bien esto. Nunca el celo en la carne es beneficioso. ¿Qué significa eso? Usted, por ejemplo, puede estar en una situación donde usted se indigne,
se aire. Una situación que puede ser en términos bíblicos justificable. Se hizo algo en contra de Cristo, se hizo algo en contra de la verdad. Y usted puede tener una indignación en términos, una indignación santa. Pablo tuvo indignación santa en Atenas, Jesús tuvo una indignación santa en Jerusalén en el templo, Nehemías tuvo una indignación santa en aquí, Moisés, esos hombres tuvieron un tipo de indignación santa. Lo peligroso, hermanos, es explotar, actuar, tomar decisiones en esa indignación con el brazo de la carne. Mire esto, a veces, hermano, queremos predicar la palabra con el brazo de la carne. Yo hace poco vi un video con Diana y yo no podía la risa, hermanos. Pero es gracioso, pero a la vez es totalmente contrario. Una persona está evangelizando a un muchacho. Y el muchacho le dice, ¿dónde dice eso? Y el hombre reacciona y lo coge el cabello. ¡En la Biblia! ¿Usted ha visto el video? Hermanos, esa imagen graciosa representa muchas veces cuando nosotros queremos llevar a cabo un objetivo noble con la mano de la carne. Las armas de Dios, escúcheme esto, las armas de Dios son la oración, la palabra, el amor, la paciencia, los buenos frutos. Y cuando yo quiero que se haga la voluntad de Cristo, pero en vez de hacerlo lo hago con rabia, con odio, con contienda, con gritería, con maldición en mis palabras, todo lo que yo estoy buscando es totalmente contrario. Hermanos, nosotros debemos tener cuidado porque así como Pedro, hay momentos donde podemos pecar precipitadamente y actuar de manera destructiva. Puedo hacerlo como el ejemplo que les daba predicando el evangelio, puedo hacerlo tratando un problema en la iglesia, puedo hacerlo corrigiendo a un hijo en mi casa. ¿Cuántos hijos sin orejas en la casa porque la mamá es explosiva? ¿Cuántos cristianos heridos en iglesias porque el pastor es explosivo? ¿Cuántos malos testimonios en el trabajo porque el jefe, el empleado, cristiano es explosivo? ¿A cuánta gente ha cortado con su espada en la carne? Hermano, hay hijos, de verdad que en consejería se ve mucho de esto. Cuando uno comienza a escuchar a esos hijos sin oreja, porque en la casa mucha violencia verbal. Nosotros debemos tener cuidado porque en nosotros hay un Pedro que en un celo, sin temor de Dios, sin dominio propio, puede causar mucho daño. No es que no se hablen las cosas, hermano. No es que no se corrija un hijo. No es que no se traten los problemas en la iglesia. Pero el arma que Dios nos dio es el arma del Espíritu, del amor, de la fe, de la gracia. Porque es un arma que cuando se usa, en vez de herir, sana. Debemos tener mucho cuidado porque hay un Pedro que quiere explotar. Quiere salir y causa mucho daño, hermanos. Y a veces hay familias, iglesias y nuestro testimonio al mundo afectados seriamente. Porque imagínense, yo creo que mal con la situación al recibir, discípulo de Cristo va sangrando. Pedro actuó como un guerrillero, como un sedicioso y no como un discípulo de Jesús, hermanos. Que Dios nos guarde, ¿no, hermanos? Porque a veces mire lo tremendo, hermano, cuando debemos proteger como Cristo está protegiendo, nosotros terminamos hiriendo. Terminamos hiriendo. Que el Señor nos ayude, que aprendamos de la imprudencia de Pedro.
Que aprendamos de la carne de Pedro para no darle lugar nosotros a eso en nuestras vidas. Alguien decía, hermano, escuche esto. ¿Por qué Pedro fracasó tan miserablemente? Primero, ignoró la enseñanza constante de Jesús de ir a la cruz. Segundo, cuando se le llamó a orar, no oró, se quedó dormido. Tercero, cuando vinieron los enemigos, actuó como ellos. Hermanos, debemos conducirnos de acuerdo a lo que Jesús ha dicho. Debemos orar. Jesús le ha dicho, Pedro, ora para que no entres en la tentación. ¿Cuál era la tentación? Reaccionar así. No oró, no veló. Cuando vino la situación, pecó. Y cuando él vio a los otros con espadas, él también sacó su espada. No entre a las mismas armas de sus enemigos. No dice Jesús al que te maldiga, ¿qué debes hacer por él? Ora por él, perdónale. No entres en el juego de tus enemigos. Actúa como cristiano. Hermanos, el otro evangelio nos dice que Jesús le dijo a Pedro, basta ya, y sanó a Malco. ¿Cierto? ¿Por qué lo sanó, hermanos? Si no lo sana, se arma. Se arma. Y él debía, ¿qué? Proteger a sus discípulos de la espada de ellos. Ahora mire lo que le dice a Pedro, hermanos. Con eso vamos terminando. Dice, Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. Los otros evangelistas dicen, al que espada hiere, a espada muere. Si usted, escúcheme esto, hermano, si usted usa los brazos de la carne, con los brazos de la carne morirá. Si usted usa la violencia, la ira, el chisme, la murmuración, la contienda y todo lo que es de la carne para hacerla, eso va a recibir. Lo que usted siembra, eso recoge. ¿Qué más le dice el Señor a Pedro? Dice, mete tu espada en la vaina. Mire esta frase, hermanos. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Hermanos, aquí vamos a ver la gloria de la sumisión de Cristo. Cristo no estaba viendo a los soldados, a los alguaciles y al traidor. Cristo estaba viendo que detrás de esta situación estaba ¿qué? La voluntad del Padre. La Biblia usa la figura de la copa para ilustrar la experiencia de sufrimiento y de aflicción que le esperaba a Cristo. Cristo debía recibir el sufrimiento que Dios había determinado para que a través de esa muerte Cristo pudiera obtener salvación para nosotros. No era la copa de los hombres, no era la copa del diablo, era la copa del Padre. Se entiende que era el Padre, como dice Hechos, el Padre, Dios en su consejo eterno, anticipadamente había preparado este momento. La cruz, hermano, la muerte de Cristo no fue una casualidad. Fue un acto deliberadamente preparado por Dios desde la eternidad. Y Jesús dice, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. ¿Acaso voy a rechazar este sufrimiento, Pedro? Mientras Pedro tiene una espada, Jesús está dispuesto a tomar la copa del sufrimiento que el Padre ha dado para su Hijo. Hermanos, y esto también tiene una gran verdad para nosotros. Tenemos un gran Salvador que estuvo dispuesto, mucho más dispuesto a salvarnos que lo que estamos nosotros a creerle. Él, de todas las maneras posibles, hizo todo a su alcance para obedecer a su Padre y cumplir la obra de redención. Hermanos, Jesús
Jesús le dijo al Padre: Padre, si esto es lo que tienes para mí, si esto es lo que me ofreces a mí, si esa es la porción que ahora debo ver, yo la quiero beber. Cristo, dice la palabra, que no solo hizo la voluntad del Padre, sino que se agradó en hacerla. Y como leía el pasaje Alberto anteriormente, él decía: por eso el Padre le amaba, porque él dio su vida. El Padre conoció el corazón perfecto, abnegado, dispuesto a sacrificarse del Hijo. Por eso le exaltó, por eso le glorificó, por eso le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hermanos, ¿y no debería ser un ejemplo esto para nosotros? A veces vemos los sufrimientos como que son los hombres, como que son las situaciones, pero a veces no vemos que detrás a veces de todo lo que está sucediendo está la mano soberana de Dios, que en su voluntad nos está dando a ver un poco de la copa, de los sufrimientos necesarios para llevar a cabo la voluntad de Dios. Hermano, ¿y cómo cambia eso las situaciones? ¿No? Cuando usted entiende que Dios está detrás del sufrimiento, que Dios puede usar el sufrimiento, que Dios puede usar las pruebas y que es parte de su camino, usted lo va a recibir de manera diferente. Hace un tiempo, hermanos, llegué a una situación, hermanos, y hacía años no pasaba por una situación así, hermanos. Y llegó un momento, una situación donde lo que yo digo en mi corazón es: yo no tengo por qué soportar esto. Y le digo a mi esposa: amor, ¿sabes qué? Mañana nos vamos. Estamos en un lugar, estamos en una situación, y yo sentí como si me hubieran hecho una especie como de emboscada. Y yo le dije a Diana: yo no tengo por qué soportar esto. Mañana nos vamos. Y ella me dice: ora. Yo: sí, pero mañana nos vamos. Y me levanto el otro día a orar, pero ya con la decisión de yo no tengo por qué soportar esto. A mí nadie me mandó a esto. A mí me levanto a orar y el Señor me trae estas verdades. Esta es mi copa. Esto es lo que quiero que bebas. Para esto te traje. Así que, Señor. Pero en últimas, orando, el Señor como que me mostró que todo eso era su voluntad. No eran los hombres, no eran las situaciones, era la voluntad de Dios. Le dije: Señor, si esta es tu voluntad, ayúdame a tomarla. No quiero, me siento indignado, me siento con muchas cosas en mi corazón, pero si esta es tu voluntad, yo quiero aceptarla de parte tuya. Cuando oré, ¿saben qué pasó, hermanos? Sentí paz. Eso no cambió la situación. Fueron días, hermano, de copa, así que usted traga y le pasa amargo. Pero era la copa que Dios tenía para mí esos días. Pude aceptarla. Después vi el propósito de Dios y la bendición que eso trajo para mi vida espiritual. Hermanos, si viéramos los sufrimientos de esa manera, podríamos beber la copa que el Señor nos ha preparado de manera diferente. Que aprendamos de la obediencia, el sacrificio y la negación de nuestro Señor Jesucristo. Para terminar, simplemente voy a hacer algunas reflexiones en cuanto a lo que vamos a ver, lo que vimos hoy y lo que vamos a ver los siguientes domingos, hermanos. Jesús había dicho inicialmente, hermanos, que le era necesario ir a Jerusalén y ser entregado. Hermanos, todo lo que hemos estudiado del Evangelio y todo lo que hemos aprendido del Evangelio perdería todo su valor si Cristo no hubiera ido a la cruz. La cruz era indispensable. Jesús tenía que ser traicionado, Jesús tenía que ser arrestado, Jesús tenía que ser clavado en la cruz y Jesús tenía que morir. Ese era el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Ese era el medio que Dios habría de usar para salvarnos. Ese era el medio donde el pecado sería juzgado por Dios, el mundo, el diablo. Ese era el medio donde Dios le iba a dar
fin a la antigua creación para dar inicio a una nueva creación. Ese era el medio que abría las puertas de salvación, la esperanza de la vida futura. Ese era el medio por el cual recibiríamos perdón, justificación. Ese era el medio por el cual seríamos hijos de Dios. Y ese era el medio por el cual Dios nos iba a poder dar su Espíritu Santo. La cruz era absolutamente necesaria, indispensable, inevitable. Esa era la gran obra que Cristo venía a hacer, hermanos. Ahora, hermanos, podemos decir con todo gozo y con toda alegría: bendita la obra de la cruz. Bendito el que murió en la cruz. Bendito su sufrimiento, su pasión. Bendita su negación, su humillación. Hermanos, cantemos de ese mensaje, prediquemos ese mensaje y anunciemos ese mensaje, porque solo en ese mensaje los hombres pueden encontrar salvación. Somos mensajeros del crucificado. Anunciamos a los hombres a Cristo y este crucificado. No somos predicadores de nosotros mismos, no somos predicadores de modelos de iglesia, no somos predicadores de prosperidad. Somos los que anunciamos al ensangrentado que murió por nosotros para darnos salvación. Que Dios nos conceda contemplar, hermanos, cada vez más y levantar cada vez más el mensaje, el evangelio de la cruz. Ahora, hermanos, otra segunda consideración que tiene el pasaje. La autora de Hebreos dice lo siguiente: es que Cristo en sus días de carne ofreció ruegos, súplicas y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hermanos, Cristo es un gran ejemplo de obediencia. Los otros evangelios nos mostraron que antes de Él presentarse a la turba, antes de Él enfrentarse al juicio, Él se postró 3 veces delante de su Padre y le oró y le suplicó agónicamente. Y su oración era: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y en Cristo, en el Hijo de Dios encarnado, se perfeccionó la obediencia. Aprendió la obediencia. Y eso es un gran ejemplo para nosotros, hermanos. Requiere oración, súplica, devoción a Dios, ruego, para poder llegar a ser personas como Cristo, verdaderamente obedientes. Esa es una oración que debemos tener diariamente. Señor, que no se haga mi voluntad, que no se haga lo que yo deseo, que no se haga lo que yo anhelo, porque mi corazón es engañoso. Que se haga tu voluntad en esto, que se haga tu voluntad en aquello. Hermanos, la verdadera paz, felicidad del cristiano está en entregarle todo su ser a Dios y en desear sobre todas las cosas hacer su voluntad. Aunque a veces sea doloroso, aunque a veces tenga lágrimas, aunque a veces haya adversidad, si desarrollamos el Espíritu de Cristo y el deseo de obedecer a Dios en todo, vamos a recibir fortaleza, gracia y la capacidad de vencer en cualquier situación. Entonces, aprendamos de la obediencia de Cristo, hermanos, y procuremos vivir siempre de la misma manera. Amén. Hermanos, vamos a terminar orando y cantando ese cántico que cantamos en la cena, para recordar aquel día, hermanos, donde la luna se oscureció, donde el cielo se cerró y donde Cristo recibió el juicio por nuestros pecados. Recordemos ese día y adorémosle a aquel que es digno de toda adoración, de toda alabanza, y cantemos aleluya. Amén, hermanos. Vamos a ponernos en pie y vamos a dar gracias al Señor y vamos a cerrar recordando el gran y supremo sacrificio
de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, como decía mi hermano al comienzo de la reunión, Dios espera que le adoremos en espíritu y en verdad. Y nuestra adoración al entender estas verdades debe ser diferente, ¿no, hermanos? Debe ser contemplando a aquel que dio su vida para nosotros. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu Hijo, nuestro gran Salvador, Señor. Gracias por aquel que decididamente, Señor, se hizo hombre, vivió perfectamente como hombre. Y en el momento adecuado, en el cumplimiento de los tiempos, Señor, decidió ir a la cruz por amor a nosotros, Señor. Gracias porque Él recibió lo que merecíamos nosotros, tu juicio, Señor. Gracias porque Él cargó nuestros pecados sobre su espalda, Señor. Gracias porque Él enfrentó la humillación, los golpes, Señor, el escarnio público, Señor, por nosotros, Señor. Nosotros merecíamos tu ira, Señor. Nosotros merecíamos la condenación, Señor. Oh, Señor. Fuimos nosotros los que pecamos contra ti, Padre. Oh, Señor. Fuimos nosotros los que nos rebelamos y nos descarriamos, Señor. Mas tú cargaste sobre él, Padre, nuestros pecados. Como oveja fue llevado al matadero, Señor. Él no abrió su boca, Señor. Oh, bendito Salvador eres tú, Jesús. Bendito eres. Bendito sacrificio eres tú, Señor. Hoy podemos cantar, hoy podemos gozarnos, Señor, en lo que tú hiciste, Señor. Oh, Jesús, te adoramos, Señor. Te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero, Señor. Gracias, Señor. Guarda nuestros corazones de la indiferencia, Señor. Por favor. Guarda nuestros corazones de la traición como Judas, Oh, Señor. Señor. Guarda nuestros corazones como el de Pedro, no entender lo que tú estás haciendo, Señor. Oh, Señor. Bendito eres, Señor Jesús. Te adoramos, Señor, en esta mañana. En Él somos casa. El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.